Vamos, lo mismo, empezar definiendo algunos conceptos importantes. Entonces vamos a empezar con el recto. El recto, que de hecho no es recto, corresponde a la porción pélvica del tubo digestivo. ¿Sale? Es la continuación del colon sigmoides y es la porción previa al conducto anal. Entonces tiene forma sigmoidea y va a iniciar a nivel de la unión recto-sigmoidea, descrita a nivel de la tercera vértebra sacra. Característicamente, el recto es donde se va a producir la dispersión de las tenias, que acuérdense, las tenias son características del colon, y además, en este sitio van a desaparecer también los apéndices omentales, que recuerden son pequeños cúmulos de tejido adiposo a lo largo del colon, y entonces aquí ya no los vamos a encontrar. Va a presentar distintas flexuras, ¿sale? Va a presentar la curvatura o flexura sacra, que sigue justamente la concavidad del sacro. Recuerden que el sacro, pues justamente tiene una concavidad en la región anterior y en la región posterior es convexo. Entonces, el recto va siguiendo esta concavidad del sacro. También se describe la flexura anorrectal del canal anal. Esto es bien importante. Se produce al atravesar el diafragma pélvico y es la responsable, en conjunto con el músculo puborectal, de mantener, o bueno, de la continencia fecal. También tiene las curvaturas o flexuras laterales, de las cuales le vamos a identificar tres desde una vista anterior, ¿sí? Una superior, una intermedia y una inferior. Entonces, de las flexuras laterales, la superior y la inferior son hacia la derecha y la intermedia es hacia el lado izquierdo. Esto desde la vista externa, ¿sale? Pero en relación con la configuración interna del recto, las flexuras laterales se van a correlacionar con los pliegues transversos en ese interior del recto, de los cuales van a ir en sentido contrario. Es decir, de la flexura superior se forma el pliegue superior, que vean, van hacia el lado contrario, el superior y el inferior, en relación con las dos flexuras, y el pliegue intermedio está orientado hacia la derecha, ¿sí? De manera contraria a la flexura intermedia que es hacia la izquierda. Ahorita lo vemos en la lámina. La porción final, que se encuentra justo por encima del diafragma pélvico, corresponde a la ámpula rectal, ¿sí? Es la porción terminal dilatada y está sostenida por el diafragma pélvico y por el ligamento ano-coxígeo. Entonces, eh, también va a tener un papel en la continencia por esta capacidad de almacenar la materia fecal, este sitio del recto, y posteriormente, pues, expulsarla hacia el conducto anal. El recto también tiene relación con el peritoneo, ¿sale? Al estar en la pelvis, pues ya no, no es una víscera intraperitoneal, por ejemplo, como el sigmoides, que es intraperitoneal, recuerden, pero tiene relación. Si lo dividimos en tercios, el tercio superior está revestido en la cara anterior y lateral por peritoneo. Todavía el tercio medio en su cara anterior y del tercio inferior, pues ya no hay peritoneo que lo recubre. ¿Sale? ¿Queda claro o hasta aquí alguna duda? Queda claro. Y esto también recordándolo en relación al sistema reproductor. Recuerden que en relación al recto, el peritoneo forma unos llamados fondos de saco, ¿sale? El fondo recto vesical en el sujeto masculino
y el fondo de saco recto uterino en el sujeto femenino. A los lados también del recto forma las fosas pararectales. De la irrigación del recto, también esto hay que recordarlo, muy puntual. Son tres arterias rectales, una superior, una media y una inferior, con orígenes distintos. La rectal superior, recuerden, es la arteria terminal de la arteria mesentérica inferior. La rectal media es una rama directa de la arteria ilíaca interna. Y la arteria rectal inferior es rama de la arteria pudenda interna, que a su vez es rama de la ilíaca interna. ¿Sale? Entonces, fíjense, aquí les muestro en esta lámina justamente, nos muestra, vean, la porción final del sigmoides. En un corte coronal se retiró la pared anterior, nos permite ver el interior del recto. Y entonces aquí podemos observar las flexuras, sobre todo las laterales. Fíjense, entonces tenemos tres flexuras laterales. Recuerden, una superior que está orientada, no se les olvide, en una vista anterior, derecha, izquierda. Entonces, la superior y la inferior son hacia el lado derecho y la intermedia es hacia el lado izquierdo. Y lo que les comentaba hace rato, al interior del recto se correlacionan con los pliegues transversos del recto, que son tres. Igual, uno superior, vean, aquí está incluso cortado, uno medio y uno inferior. Entonces, vean, en relación con la flexura superior, se forma el pliegue superior. Entonces, vean, la flexura está orientada del lado derecho, mientras que el pliegue está orientado al lado izquierdo. Con la flexura intermedia, vean que está orientada hacia el lado izquierdo, tenemos el pliegue medio orientado hacia el lado derecho, y con la flexura inferior orientada también hacia el lado derecho, tenemos el pliegue inferior orientado hacia el lado izquierdo. A eso me refería con la situación contraria de los pliegues con respecto a las flexuras. ¿Queda claro? Sí, Sí, Doc. ¿Y desde dónde se extiende el recto? Recuerden, desde la unión recto-sigmoidea, más o menos a nivel de S3, hasta la unión recto-anal, ya hacia el periné. Por aquí les muestro nuevamente una vista interna de la pelvis. En la primera lámina solamente retiramos la pared pélvica sin cortar las estructuras, y en la otra lámina ya tenemos un corte sagital. Entonces vean, en la primera vista interna observamos en este caso el recto en el sujeto masculino, donde fíjense, viene el colon sigmoides, que aquí está cortado, ¿sí? Intraperitoneal. Vean, por aquí está el sacro. Aquí estaría, le estoy punteando la abertura pélvica superior, y entonces vemos cómo ahí está entrando el parte del sigmoides hacia la cavidad pélvica, y a nivel más o menos de S3, vean, de la tercera vértebra sacra, ahí tenemos la unión recto-sigmoidea. Entonces vean cómo el peritoneo todavía envuelve, bueno, pasa más bien por delante del tercio superior y del tercio medio del recto, y el tercio inferior pues ya está descubierto del peritoneo. Y en esta vista interna podemos observar justamente la flexura del recto que sigue justamente a la cara anterior del sacro, que es cóncava. Entonces lo vemos extendiéndose al recto, ¿sí? En relación con el sacro, hasta llegar al diafragma pélvico, donde se va a continuar justamente con el conducto anal. Y también podemos identificar cómo el recto está separado de las estructuras urogenitales masculinas por el septo urorectal. En el sujeto femenino sería separado por el tabique. eh,
recto vaginal por las variantes en las vísceras. Y también podemos identificar cómo en este sujeto masculino el peritoneo está formando el fondo de saco, en este caso sería recto vesical. Entonces, en el corte sagital, nuevamente observamos mucho mejor la curvatura sacra, ¿ya vieron? Y la porción final del recto que corresponde a la porción dilatada, el ámpula rectal, que se estrecha bruscamente para tener esta continuidad con el conducto anal. Y nuevamente las fibras del septo, recto vesical y el fondo de saco, igual recto vesical. ¿Queda claro o hay alguna duda? Oh, claro. Muy bien. Ahora se los muestro justamente en un sujeto femenino, donde aquí observen la relación que tiene el recto anteriormente, más bien con el conducto vaginal, del cual está separado justamente por este tejido, que sería el septo recto vaginal, y en este caso se forma el fondo de saco del mismo nombre. Bueno, recto uterino más bien sería aquí, por su relación más bien con el istmo uterino. Y nada más para recordar, en el sujeto femenino además se forma el fondo de saco vésico uterino, por esa reflexión del peritoneo. En el corte sagital, nuevamente identificamos el recto, vean la relación que tiene con el cuello uterino y con el conducto vaginal anteriormente, y aquí nuevamente observamos esas fibras que están formando el septo recto vaginal. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Ahora, en esta lámina observamos las fibras musculares, como observen cómo viene la tenia, por ejemplo, desde el colon sigmoides y a nivel del recto, vean, ahí tenemos marcado S3, la unión recto-sigmoidea, como las fibras musculares que conforman a las tenias empiezan a dispersarse. Y nuevamente, ¿no? Las curvaturas o flexuras laterales, superior, media e inferior, y la porción final dilatada que descansa sobre el diafragma pélvico, que corresponde al ámpula rectal. Y pues ya justamente hacia el periné tenemos la continuación del recto con el conducto anal. Por aquí lo vemos nuevamente al recto desde parte corte coronal a nivel de la pelvis y parte solamente nos ofrece la vista interna. Vean cómo viene el colon sigmoides, ¿sí? Todavía sostenido por su mesocolon sigmoides y la unión recto sigmoidea, como el peritoneo solamente pasa por delante e incluso lateralmente del tercio superior, y solamente vean pasa por delante del tercio medio. Aquí estaríamos observando específicamente la ámpula rectal dilatada, incluso alcanzamos a ver el pliegue inferior y justo ese estrechamiento brusco para su continuación con el conducto anal. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? No, doc. Ah, y el detalle que comentábamos, ¿no? Vean cómo está desapareciendo la tenia, ¿sí? Se confunde con las fibras ya musculares y ya no tenemos la presencia de los apéndices omentales que son característicos de las demás regiones del colon. Muy bien, ahora continuemos con el conducto anal. Fíjense, el conducto anal es la porción terminal del tubo digestivo y se extiende desde la cara superior del diafragma pélvico, ¿sí? Donde se estrechaba, recuerden, el ámpula rectal, hasta el ano propiamente en el periné.
y la relación que tiene justamente el conducto anal con el músculo puborectal, que es aquí donde se formaba la flexura que comentábamos, ano rectal. El conducto anal tiene una longitud de 2 centímetros a 3 centímetros y medio. Y aquí hay que resaltar los esfínteres que envuelven justamente al conducto anal. Entonces, hay dos esfínteres, no se les olvide, uno interno y uno externo. El interno está conformado principalmente por fibras musculares lisas y es involuntario. Lo vamos a encontrar en los 2/3 superiores del conducto anal. Como es involuntario, su inervación procede del sistema nervioso parasimpático. Entonces, la contracción, ¿sí?, viene de fibras simpáticas procedentes desde el plexo rectal superior y del plexo hipogástrico, ¿sí? Entonces, el sistema simpático cierra el esfínter anal, así como también el esfínter uretral, ¿sale? Y el sistema nervioso parasimpático relajan el esfínter anal y el esfínter uretral también, ¿sale? Las fibras parasimpáticas vienen desde los nervios esplácnicos pélvicos, desde los niveles, recuerden, S2 a S4. Entonces, el esfínter interno, no se les olvide, es involuntario. Mientras que el externo son fibras musculares estriadas, ¿sale? Entonces, de acuerdo a esto, su función es voluntaria. ¿Dónde vamos a encontrar estas fibras? En los 2/3 inferiores del conducto anal. Este esfínter tiene 3 porciones, ¿sí? Una porción subcutánea, una superficial y una profunda. Los ramos que inervan este esfínter vienen del nervio rectal inferior, que se origina desde el nivel S4 y es muy importante porque su contracción es conjunta con el músculo pubo-rectal. Entonces, este músculo, el externo y el pubo-rectal, pues nos ayudan justamente en la continencia de la que hablábamos. ¿Sale? ¿Queda claro hasta aquí estos puntos del conducto anal? Sí, Doc. Muy bien. En la configuración interna vamos a identificar varias estructuras, entre ellas la unión anorrectal, justamente por debajo del diafragma pélvico, y se va a producir esta unión. ¿Y cómo la podemos identificar? En el conducto anal sobresalen estas estructuras conocidas como columnas anales, ¿sí? Estas columnas se observan como unas crestas longitudinales en toda la circunferencia del conducto y entonces el borde superior de las columnas es donde vamos a encontrar la unión anorrectal. Y en el borde inferior vamos a encontrar, ahorita las vamos a identificar en el corte, las válvulas anales, que nos dejan unos espacios conocidos como senos anales. Y en esta porción inferior vamos a encontrar este sitio de transición que corresponde a la línea pectínea, ¿sale? Donde se une, línea pectínea o línea dentada, donde se une la porción superior e inferior del conducto anal, que incluso lo podemos relacionar con su origen embrionario, ¿sale? En la línea pectínea, la porción superior que deriva del endodermo y la porción inferior que deriva del ectodermo. Entonces, este es un sitio importante, semejante a la línea Z, ahí para que lo recuerden, en la unión gastroesofágica. En estos dos sitios, línea Z en unión gastroesofágica y línea pectínea o dentada en el conducto anal, tenemos una transición de epitelios. ¿Queda claro? Sí, Doc. Muy bien. La irrigación del conducto anal procede de las arterias rectales, ¿sí? Y aquí también hay que destacar que de la arteria rectal superior irriga el conducto anal superiormente a la línea pectínea y de las rectales inferiores irrigan el conducto anal inferiores a la línea pectínea.
De las arterias rectales medias se forman anastomosis que contribuyen a todo el conducto, pero pues justamente esta línea pectínea, vean, es un punto donde la irrigación, el drenaje y la inervación, ¿sí? Pues tenemos, es distinta hacia arriba y hacia abajo. Del drenaje se forma múltiples venas que conforman el plexo venoso rectal interno. Y lo mismo, ¿no? Con relación a la línea pectínea de todos esos vasos que forman el plexo venoso rectal, por encima de la línea pectínea, se dirigen hacia la vena rectal superior y por debajo hacia la vena rectal inferior. Entonces vamos a identificar estos conceptos en la lámina. ¿Hasta aquí alguna duda? No, no. Muy bien. Entonces, vamos a ver, nuevamente, identificamos el conducto, bueno, el recto, que viene todavía en la pelvis, ¿sí? Por aquí identificamos el músculo elevador del ano, no lo pierdan de vista, porque justo a este nivel, vean, por encima encontramos al ámpula rectal. ¿Y qué ocurre a este nivel? El ámpula rectal se estrecha para dar continuidad hacia el conducto anal. Y entonces aquí este sitio que corresponde en punteado, vean, a la línea anorrectal. Entonces, ya en el interior del conducto anal, fíjense, identificamos las columnas anales, vean que son estas estructuras mucosas que sobresalen, porque vean, en el corte, ¿por qué sobresalen? Porque observamos el plexo venoso rectal, ¿sí? También llamado plexo hemorroidal anteriormente, ¿sí? Entonces, por eso sobresalen las columnas anales. Entonces, vean cómo en relación con el borde superior de las columnas anales, identificamos la línea anorrectal y en el borde inferior, aquí identificamos lo que correspondería a la línea pectínea o dentada, ¿sale? Fíjense, también en ese borde inferior quiero que observen en esta parte del corte. Las columnas a este nivel, vean aquí el corte nos permite observar, ¿sí? Las válvulas anales sobresaliendo y en relación a las válvulas, este espacio, vean estos espacios que estarían como profundos en estos sitios, que corresponderían a las criptas o senos anales. ¿Sale? ¿Va quedando claro o hay alguna duda? Todo bien. Bueno, Doctor, más bien aquí tengo una una pequeña pregunta. especificación. ¿Sí? No sé si ya lo mencionó, pero recuerdo que mencionó algo que antes se llamaba hemorroide, algo Sí, así. Entonces, ahí es donde se dan las hemorroides. exacto. El plexo, ve, lo que les mencionaba aquí en el corte nos permite observar estos vasitos que Ujú, corresponden al plexo venoso rectal, ¿sí? Ese plexo venoso rectal anteriormente también se lo conocía como plexo hemorroidal, ¿sí? ujú, Entonces, justamente son estas venas del plexo las que por distintos factores de riesgo pueden dar origen a la protrusión, ¿sí? ujú, De algunos de estos vasos y donde ya se manifestaría la enfermedad hemorroidal, ¿sí? ujú, ujú, Pero pues ujú, no hay que confundirlo. O sea, de manera normal, el plexo se llama plexo venoso rectal interno, ujú. anteriormente llamado plexo hemorroidal. ¿Sale? Ok, Ya cuando gracias. tenemos una alteración en esos vasos sanguíneos, podemos llegar a la enfermedad hemorroidal. ¿Sale? Muy bien. Entonces, bueno, les decía, una especificación nada más. De hecho, aquí fíjense cómo la literatura nos marca. Inicialmente, estos espacios son los senos anales y si nos introducimos en los senos anales, llegamos a las criptas anales. O sea, tienen esa relación y pues bueno, todo partiendo justamente de las columnas anales. ¿Queda claro?
Sí, Y justo lo que comentábamos, la línea pectínea, recuerden, es un sitio donde nos indica la zona donde termina el epitelio superior, que tiene un origen endodérmico, ¿sí? Y se continúa hacia la porción inferior del conducto anal, que ya tiene un origen ectodérmico. Entonces ahí se produce una transición epitelial. ¿Sale? sí, doc. Muy bien. Incluso vean cómo por debajo de la línea pectínea, pues aquí se nos indica la dermis anal, ¿sí? E incluso esta zona donde corresponde al pecten propiamente, ¿no? Por debajo de la línea pectínea. Y alrededor quiero que observen ahora las fibras que conforman los músculos, los esfínteres, ¿sí? Identificamos, vean, el músculo esfínter interno. Recuerden, el interno pues son estas fibras musculares lisas, inmediatamente rodeando al plexo venoso, por ejemplo, a la mucosa. Acuérdense, este músculo, como tiene fibras lisas, es involuntario, tiene inervación involuntaria, autónoma, tanto simpática como parasimpática. La porción simpática lo contrae, es decir, lo cierra, y la porción parasimpática lo relaja. Y afuera, quiero que observen las fibras musculares ahora estriadas, ¿sí? Que van a ser voluntarias y forman el esfínter anal externo, del cual tiene tres porciones, ¿sí? Fíjense, por aquí observamos justamente la piel de la región anal y justamente inmediatamente debajo de la piel el tejido subcutáneo, identificamos la porción subcutánea del músculo esfínter externo. Entonces serían estas fibras que observamos por acá, el componente subcutáneo. Luego, identificamos las fibras del componente superficial, de la vean, su porción superficial del músculo esfínter externo. Y en la disección, pues justamente, siguiendo el recorrido de esas fibras, ahora identificamos las fibras de la porción profunda del músculo esfínter externo. ¿Sale? ¿Queda claro o hay alguna duda en relación al conducto anal? Todo claro. Muy bien. Bueno, esta lámina creo que ya se las había mostrado. Y para terminar, también es importante identificar las fosas isquioanales, anteriormente llamadas fosas isquiorrectales. Entonces vamos a destacar algunos conceptos. Se encuentran a ambos lados del conducto anal, entre la piel de la región anal y el diafragma pélvico, ¿sale? Tienen, se les describe una forma de cuña, o cuneiforme, como quieran, donde son anchas inferiormente y estrechas superiormente. Estos espacios contienen tejido adiposo y también tejido conectivo laxo, y se menciona una comunicación a través del espacio postnatal. Entonces, tienen límites. Lateralmente es el isquio en el músculo obturador interno y la fascia obturatriz. Medialmente es el esfínter externo del ano. Posteriormente el ligamento sacrotuberoso y glúteo mayor. Y anteriormente el cuerpo del pubis, debajo del músculo pubo rectal. Aquí se mencionan unos espacios que se llaman recesos anteriores de las fosas isquioanales. Pero bueno, aquí más bien hay que tener en cuenta los límites. Y pues además del tejido adiposo, contienen a los vasos y nervios anales y rectales inferiores. También contienen algunos nervios cutáneos, como el ramo perforante de S2, S3 y el ramo perineal de S4. Entonces, fíjense, vamos a identificar estos espacios. Regresamos a la lámina que les había mostrado anteriormente. Entonces, otra vez, identificamos, vean, no lo pierdan de vista. Por aquí tenemos fibras del músculo elevador del ano. Recuerden que forma parte a su vez del diafragma pélvico. Y por aquí la piel de la región anal.
Entonces, vean, este espacio, justamente, vean, en forma como cuña, ¿sí? Es decir, que tiene un vértice agudo, corresponde a las fosas isquio-rectales. Entonces, recuerden cómo inferiormente son anchas y superiormente se estrechan de forma aguda. Y aquí observamos los límites. Lateralmente, vean, por aquí viene la fascia obturatriz, por aquí viene el músculo obturador interno y el isquion, justamente. ¿Sí? Medialmente, las fibras del esfínter externo del ano. ¿Sí? Superiormente tenemos al diafragma pélvico e inferiormente a la piel de la región anal. Entonces, identificamos cómo justamente están ocupadas por tejido adiposo, tejido conectivo, y pues recuerden que entre sus componentes que aunque aquí no se muestran, pues son los vasos rectales y anales. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro. Muy bien. Entonces, con esto terminamos de momento recto y conducto anal.